Bueno, empezamos haciendo historia. Vamos a hacer nuestra primera reunión pública, virtual. Tuvimos un par de reuniones del SMIAL, organizativas. Ahora queremos hacer una reunión que quede grabada. Y vamos a hablar de la ciencia ficción en Argentina porque uno de nuestros socios, Mago, Aquí. que anda por ahí conectado, ahí está, bueno, dijo que tenía ganas de hablar, así de simple. Para los que no nos conocen, la ATA en general y Telpe, nuestro SMIAL, que es el SMIAL platense de la ciudad de La Plata en particular, casi siempre damos un tema, nos salimos bastante de Tolkien, a veces no, a veces Y del tema en traemos, general también nos salimos a veces. a veces nos salimos de los temas en generales y hablamos un poco de todo. En realidad, yo creo que casi todos los SMIALs que conozco, los de Argentina, son más o menos así. Es gente que le gusta Tolkien, que lee bastante y que le gusta hablar en general de todo. Y si lo podemos relacionar con Tolkien, mejor. Ya para empezar, cuando uno habla de la ciencia ficción, primero voy a hablar un poco de lo que es la ciencia ficción. No tendría nada que ver con Tolkien. Nada de nada. Que para los que ya han leído bastante Tolkien, yo en una charla, creo que el año pasado, ya nombré un relato, Los papeles del Notting Club, que es ciencia ficción. Sí, Pero ponele. también vamos a ver que el fantasy, lo que ahora conocemos como fantasy, antes también era ciencia ficción, y cómo esas cosas están relacionadas fuertemente, ¿no? Últimamente el fantasy es como un poco más marketinero, a la gente del fantasy le conviene salir un poco de la ciencia ficción, pero hace, no te digo 100 años, hace 20 años, todavía se confundían. Es más, mira, tráeme ese póster. Esto no estaba guionado. Tal vez un buen exponente de lo que está diciendo sea Úrsula Le Guin, Pero miren, que charam, me lo había olvidado. Gracias, Coqui, que me lo regaló. Este estaba en la librería La Normal. ¿Vieron? Esto es más o menos del 96-97. O sea, en 1996-97, Minotauro, no un Gil como yo, hacía un estandarte para promocionar la edición ilustrada del Señor de los Anillos con un cartel que decía ciencia ficción. Ahora es un poco más raro de entender eso, pero antes sí. Yo estaba en un grupo, para empezar a nombrar a la gente, creo que está Sundal por ahí. Sundal, desmuteate. Sí, hola, está comiendo tostadas Sundal, que quede en la posteridad. Sundal, estábamos en un grupo que se llamaba Cyberdark, uno creo que fue los primeros grupos en habla hispana de ciencia ficción. Y estaba Axon, estaba por ahí, sí, en esa época. Pero bueno, en Cyberdark estaba, bueno, en Sundal creo que estaban los dos. Y se hablaba de Dune, Fundación, El Señor de los Anillos. O sea, todo lo mismo. Eso es un poco antes de las películas, un poco antes como de la explosión del fantasy. Entonces, vamos a hacer voy a hablar un rato de algo que capaz los sorprenda, que la ciencia ficción no es toda
naves espaciales, Flash Gordon, Crónicas Marcianas, Star Trek, Star Wars, sino que la ciencia ficción, como dijimos, se llega a mezclar con otros géneros. Bueno, Necra también es gran fanático de Jack Vance, que es uno de los grandes escritores que mezcló esos dos géneros, ¿no, Necra? Mientras tomo mate. Desmuteate. Se fue a dormir. Jack Vance mezclaba esos dos géneros. Entonces, no es tan fácil como todo, también para los que escuchan música, siempre se los digo, esto no es rock, esto no es progresivo, esto no es heavy metal. Algunas cosas son muy, muy icónicas, son muy fáciles de clasificar, pero siempre hay un montón de bandas o un montón de escritores que están ahí, no sabemos qué escriben. Y la ciencia ficción, sobre todo lo que se llama proto-ciencia ficción, comienzo de ciencia ficción, lo que quieran, o sea, lo que empezó antes de toda la parte de naves espaciales, se basaba en la ciencia, pero se basaba en la ciencia de esos tiempos, ¿no? Que ahora parecería cualquier cosa, no ciencia. Espiritismo, uno de los primeros, para muchos, cuentos de ciencia ficción, una persona, por medio de un trabajo de espiritismo, despega su alma del cuerpo y viaja a la luna. Super ciencia ficción. Y ahora capaz el espiritismo es como, bueno, es cualquier cosa. Antes mucha gente creía en el espiritismo. Para los más lectores o los más fundamentalistas de la ciencia ficción, Wells ya por más de que ya es una ciencia ficción mucha más clásica, tiene esas cosas de la proto-ciencia ficción. Bueno, para otra cosa que hay que decir, para cada persona que hable de la ciencia ficción tiene una definición diferente. O sea, nadie sabe lo que es, no está completamente definida. Entonces, para algunos la ciencia ficción empieza con Wells, para otros empieza con Verne, para otros empieza en 1500, con algunos textos de ciencia, para otros empiezan con Bradbury, para otros empiezan con la revista Stoughton. Entonces, Wells, que está ahí en una cosa como para algunos estaba creado, para otros se estaba creando, y para otros todavía no es ciencia ficción, hace, bueno, 2, 3 libros de ciencia ficción bestiales en muy poco tiempo, que por lo menos para mí es el comienzo de ciencia ficción ya definida. ¿Te puedo Y tiene interrumpir un entonces, cacho, Fran? sí, Una acotación sobre el espiritismo. Sir Arthur dale. Conan Doyle, del escritor de Sherlock Holmes, era espiritista, efectivamente, hacía reuniones así para las altas esferas del poder de su época, y él las dirigía, para que tengamos una noción de cómo era el espiritismo en los 1800, ¿no? Exactamente, era súper respetada. Bueno, con otras cosas, ¿no? Bueno, ¿esto por qué viene? Porque hablo, primero porque me gusta hablar en general, pero viene porque ahora que queremos hablar de la ciencia ficción en Argentina, cuando avance el tiempo,
avance el tiempo en años en la historia de la Argentina, obviamente vamos a encontrar ciencia ficción bien como la conocemos, pero también vamos a ver cosas que tal vez no parezcan ciencia ficción, pero lo son, o lo serían para algunas personas. Creo que más o menos toda esta charla y la idea de esta charla comenzó con un cuento de Lugones, ¿no, Sí, Mauro? Isur, que Vos, justamente lo que vos estabas recordanos más o diciendo, menos qué dijiste en la reunión, más o menos. que Isur, el cuento este en particular de que yo estoy hablando hace un par, es lo que vos estás diciendo. Es un cuento de ciencia ficción neto, pero que no tiene ninguna nave espacial ni nada. Es un científico que rescata a un mono de una subasta de un circo que quebró y el tipo está convencido de que le puede enseñar a hablar al mono, porque los monos tienen los mismos aparatos que nosotros para poder hablar, solo que según él los monos no quieren hablar. Entonces el tipo inicia todo un experimento para conseguir que el mono le hable. Y bueno, a medida que va avanzando el relato, el tipo te cuenta lo que va haciendo y termina consiguiendo que el mono le hable. El tema es que cuando lo quieres poner ante una conferencia de científicos, el mono le da vergüenza hablar y no habla, y el científico este se enoja con el mono. Y nada, después deviene muy rápido en más una cuestión de terror psicológico el cuento, pero es ciencia ficción, así como se está diciendo, ciencia de su época, porque Lugones lo escribió en el comienzo del 1900 el cuento, donde ni se soñaba con naves espaciales extraterrestres ni nada de eso, pero en sí es una especie de visión imaginativa de lo que era la ciencia de su época, como vos dijiste. Exactamente, y ahí, bueno, ya entrando en lo que queríamos hablar, esto lo hablamos un poquito la reunión pasada. Yo te dije lo de la trama celeste de Bioy Casares. Ujú. Sin spoiler, vos lo spoileaste mal. No, no El- terminé, no capté el final del cuento. Ese igual fue el tema. también hay gente que le gusta que le spoileen porque después dicen que lo leyó. En la trama celeste, no se los voy a decir para que lo tengan que leer, es muy bueno, pero un super piloto argentino, bueno, ah, es el único capaz de hacer cierta maniobra y probando aviones, ¿no? Él prueba aviones. Cuando haces una maniobra en particular, se choca, siempre se choca, como que le baja la presión y siempre se despierta en otro tiempo o en un mundo paralelo. Es recontra ciencia ficción. No existe máquina de tiempo ni nada, sino un artilugio mecánico eh, que él después repite por si había salido raro y sigue funcionando. No explica nada de por qué pasa, pero pasa de plano, digamos. Es un cuento 100% ciencia ficción. Por acá lo tengo. Lástima que no lo separé ni lo encontré. Hay un libro de Carlos Abraham, que también es platense, que habla de Borges y la ciencia ficción. Es un trabajo que él hizo de investigación, está publicado, eh, que con el tiempo, sobre todo después de la explosión de la ciencia ficción, bueno, no vamos a hablar de la ciencia ficción todo en general, pero es bastante bastardeada, no comparar a Borges con la ciencia ficción era como, eh, parecía que te iba a pegar, ¿no? La gente, Borges no creo, pero la gente, eh, porque era la literatura excelsa con lo que leían los pibes borrachines en las esquinas de 1950, ¿no? Pero vendría a ser la equivalencia.
Borges empieza en muchos lugares, habla de la ciencia ficción, dice que lo influenció. Acá tengo El país de los ciegos, creo que se ve bien. Este libro es muy importante para la ciencia ficción argentina porque Borges mismo dijo que, primero, que le gustaba mucho Wells, segundo, que un cuento, es un libro de creo que 11 cuentos, un cuento de este libro lo influenció para escribir el Aleph. Sí. Bueno, es un libro de 1919, en particular, que creo que es la primera edición, casi seguro. Bueno, así, con esa influencia, tenemos a el mismo Borges, ¿no? El mismo Borges, con influencia de Verne y Wells, que eran los, en ese momento, pioneros de la ciencia ficción. Sí, mismo también la carta de Borges. Borges tiene una carta póstuma a Leopoldo Lugones. Y en esa misma carta Borges dice cómo le gustaría a él que a Lugones le gustaran sus escritos, los escritos de Borges, como también dándole un poco de crédito de su influencia. Exactamente. Y bueno, después, Borges, Lugones, Quiroga, que la otra ya hablamos. Ahora Es vamos más a realismo Quiroga. mágico que esta, pero sí. Sí. Bueno, pero por eso, es esa ficción, que en Argentina se le llamaba con cualquier nombre para no decirle ciencia ficción o Sí, es que el fantasy. realismo mágico más o menos va de la mano con la ciencia ficción. Ambas cosas se basan en un punto de la realidad y uno se va más para el lado de la imaginación futurista o inventiva y los otros para la magia, pero es más o menos lo mismo. En esencia, es algo que sale de la realidad, que rompe con ella. Creo que te lo dije la otra vez. Quiroga, obviamente, no, todos lo deberían conocer, pero si no lo conocen, es fanático, pero mal de Poe, ¿no? Mm. Entonces se iba siempre para el lado Poe. Pero el cuento de la miel, que le dicen, no, guarda con esa miel que te duerme, no sé si lo spoileo o no, pero es ¿sabes cuál es? El cuento de ese que se mete a la selva a comer miel. Sí, si no lo que puedes hacer es como yo, contar un pedazo del libro sin contar el final. Posta, el final de Isur te rompe la cara, no tiene nada Bueno, que ver con lo termina, el cuento este de Quiroga que digo, termina mal. Termina Poe, va más Lovecraft que Poe. Sí, la Es de mayoría de los cuentos ciencia, de Quiroga terminan. o sea, es ciencia y es ficción, porque o sea, lo que él dice que hay un tipo de miel que te adormece. Y ya sabemos, para los que leyeron Quiroga, si no leyeron ese cuento, imagínate dormido en la selva, A merced de todo. a merced de todo, que bueno, la otra vez también hablamos, Quiroga, todo, otra que George Martin. Sí, no, Eh, es que Quiroga pero es también ciencia te ficción, resalta capaz mucho lo que... también tirado al terror, ¿no? Pero es ciencia ficción. Sí, Quiroga se dedicaba más a resaltar los peligros de la existencia en sí, que todo es peligroso y que nada puede ser dado por sentado. Eh, el cuento más conocido de Quiroga, el almohadón de plumas, no puedes confiar ni siquiera en tus almohadas. Claro, pero eso es ciencia, Ujú. ¿no? De ese tiempo. Va, ciencia también de ahora, porque Sí, tranquilamente te dicen, bueno, o sea, si pasó eso, que tipo los Simpsons, ¿no? Y Quiroga lo hizo pues tranquilamente podría pasar. sí, a ver, volviendo al almohadón de plumas y la ciencia, es un cuento que
habla sobre una enfermedad, sobre médicos. Sí, Tiene claro. mucho que ver con la ciencia. Se lo encasilla con realismo mágico porque también está por ahí medio mal visto que sea un sudamericano hablando de ciencia ficción a nivel mundial. Pasa lo mismo con un montón de Sí. autores. Por ejemplo, por citar a Gabriel García Márquez, todo lo de Gabriel García Márquez se lo considera realismo mágico y hay cuentos que son de terror, de verdad, de terror del tipo. Y es realismo mágico porque es sudamericano. Otro día, si querés, hablamos de algo que es muy importante, que está metido las editoriales, pero es que nosotros siempre lo nombramos, que tienen que nombrar algo con un género Sí, para vender. para vender. Entonces, eh, también le pasó, bueno, ya que estamos con ciencia ficción y fantasía argentino, le pasó a Bodoc, Liliana Bodoc, que para vender, que le decían la Tolkien Argentina. Ujú. Y no Nosotros, tienen nada que ver. todos nosotros, los que habíamos leído a Úrsula K. Le Guin, para los que no conocen, sabíamos que Bodoc era la Le Guin argentina. Pero ¿qué Sí, pasaba? que Vende, o sea, para una asociación Tolkien, obviamente, bueno, sabemos quién es Tolkien, pero todos sabemos quién es Le Guin. Pero para el público en general, ¿qué conviene decir? La Tolkien argentina, el Rowling argentino, ¿no? sí. Harry Potter argentino vendería mucho más que cualquier cosa. Sí, que eso también linkea con lo primero que dijiste sobre el fantasy y la ciencia ficción. Úrsula Le Guin, que la mujer escribió mayoritariamente ciencia ficción dura, y lo que más se conoce son los cuentos de Terramar, que es fantasy, porque también lo promocionaban como... Y tal vez no tienen una cosa, nada que ver con la otra. El nombre del mundo es Bosque con un mago de... Sí, además, bueno, otro día hablamos de Úrsula, ¿no? Pero tiene de Sí, todo, porque feminista, ecologista, 30 años adelantado a toda la, la literatura, ¿no? política enmascarada con fantasía. Creo que fue la primera mujer premio Hugo a la ciencia ficción. Y gran maestro de ciencia ficción, no hay muchos, por, dado el título ese. Una bestia, la verdad. Bueno, adelantándonos más en el tiempo, digamos, eso es como el comienzo. Ya tenemos un montón de ciencia ficción entre los grosos, ¿no? Entre los grosos de Argentina, un montón de ciencia ficción. Después, a ver si les suena este apellido. El baúl acá, no, mentira, es una pila de libros, pero sacamos, capaz les suena, ¿no? Eh, es, es mucho más nuevo, y acá encontramos ciencia ficción pura, para los que descreen de nosotros, que hay ciencia ficción argentina y muy buena. eh, Oesterheld, eh, el, el que trabajó en El Eternauta, también escribió muchos textos, y ese libro es genial, el que acabo de mostrar, Más allá de Gelo, es genial. Es ciencia ficción ya, como decían, a hombros de gigantes, mucho más fácil escribir después de creada la ciencia ficción, pero una ciencia ficción hecha y derecha, digamos, Sí, Oesterheld. mismo como vos dijiste hace un ratito, el Eternauta es como el máximo exponente de la ciencia ficción argentina, que lo tiene de todo. Claro. Sí, bueno, acá por Oesterheld, capaz agarró cierto público
que nuevo, digamos, nuevo de ciencia ficción. Y se hizo, bueno, ultra popular. Los cuentos de ese libro no son tan conocidos y son plenamente ciencia ficción. Bueno, obviamente el Eternauta es súper ciencia ficción, ¿no? Igual yo había sacado, por ejemplo, este libro, Los argentinos en la luna, ediciones de Las Flores, bastante raro de conseguir, supongo. Pero Mujica Lainez, Pablo Capana, ¿no? O Estergel, está Gorodischer, que ahora vamos a hablar. Si pueden leerlo todo, si no lo googlean, Los argentinos en la luna. Y creo que tengo uno más, si lo pude separar y no lo perdí. Lo perdí, no, acá está. Fácil, ¿no? Esto obviamente, ¿cuándo es? Cuando ya la gente empezó a decir lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Antes que nosotros también. Que hay un cuento argentino que es de ciencia ficción. Bueno, tiene Ruta, el cuento Ruta de Eduardo Carletti, que es el fundador de Axon. Tiene Westergel, tiene El origen del diluvio de Leopoldo Lugones, que es, bueno, léanlo porque es eso lo que estamos diciendo. Goros Diller, de vuelta, Marcial Souto, Carlos Gardini. También, googleenlo, búsquenlo, y los que me conocen, pídanmelo, porque están muy buenos. Carletti es el creador de una página, Axon, así como se ve ahí, axon.com.ar. También ahí tienen para navegar un buen rato. Es la primera revista digital que conocemos, ¿no? No sé si no fue del mundo. La bajábamos en disquete. Disquete, yo me acuerdo. Venía en un disquete y la bajábamos. Y después, charán. Bueno, esto para mí es casi el... Cubrí un poquito el libro de la luz, que hace como contraste y no se ve bien el nombre. Ahí lo veo bien yo. Sí. Angélica Gorodischer, Calpa Imperial. Este libro, bueno, es una icónico de la ciencia ficción, una bestialidad. Bueno. También hoy había nombrado Clon de Borges, ¿no? Clon, ¿cómo es? Ukvar Orbis Tertius. Ukvar Orbis Tertius. También, para mí, totalmente, ¿no? De ciencia ficción. Totalmente de ciencia ficción. Una ficción con bastante de ciencia. Está Sundal por ahí, porque Sundal también tenía dos relatos. Dos relatos, grita mi hija. Sundal está, o sea, mira, está el Lésar. Hola, Juan. Está muteado, no puede hablar. Sí, y Sundal está desmuteado, pero está comiendo tostadas. Chin. Bueno, vos nombraste a Conan Doyle. También. Sí, que no es ni ciencia ficción ni argentina. Sí. Sí. No, pero bueno, es eso
Aunque tenía lo suyo de ciencia también, Conan Doyle. Pero de Sí, nuevo, sí, por ahí nos estamos yendo muy por las ramas. Arthur Conan Doyle tenía sí, más ciencia policial, tal vez, sí. de su época. Pero sí, Y tiene bueno, lo... ¿cómo es? El asesinato de la calle Morgue. Sí, bueno, los crímenes de la calle Morgue son como el fundador de lo que es la literatura policial en la historia de la humanidad, de Edgar Allan Poe. O el caso de Margarita, algo, no me acuerdo el nombre, espérame que busco el libro. Mm, Un caso sobre un asesinato de una mujer de Edgar Allan Poe, que también es buenísimo sí, y habla sobre lo que es la policía también de su época y cómo funcionaban las cosas. Los crímenes de la calle Morgue por ahí sí son más, muy realismo mágico. sí, es eso, es primero que tiene 150 años, ¿no? Sí. Y bueno, pero que a alguien o sea, se le ocurra eso, ¿no? Igual, ahora porque estamos hablando de Conan Doyle, ¿no? Pero Poe tiene relatos que son de ciencia ficción, ciencia ficción. Ujú. O sea, no, capaz ese, bueno, tiene esas cosas, ¿no? Como lo que estamos diciendo, ¿de dónde viene la ciencia ficción? Pasa por toda esa parte, ¿no? Hay un cuento en particular de Edgar Allan Poe, perdón que te interrumpo, Sí, que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es El Ángel de lo Estrambótico, sí. que Ángel habla de los sobre raros, de lo raro de lo estrambótico, depende de la traducción, sí, 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 que es re ciencia ficción también. Eh, sí, todo lo que le pasa es muy... Es una sátira encima, así que nunca sabes cómo sentirte con respecto a ese libro. Es buenísimo. Léanlo porque es muy bueno. sí. Bueno, Poe en general hay que leerlo todo, ¿no? Sí. Porque Eh, encima el tipo hizo mucho, no solamente hizo el trágico terror emo por el cual es conocido, sino que tenés hasta una novela larga y muy linda que es Arthur Pym. No, Arthur sí, Pym no las es. aventuras de Arthur Pym. Sí, ese es buenísimo. Sí, sí, sí. No, tiene bueno, de todo, ¿no? Arthur Gordon Em, Pym. es Arthur Gordon. Perdón. Em, después, bueno, ni hablar, o sea, ¿qué pasa? En un momento, cuando la ciencia ficción estaba mal vista, para decirlo bien, eh, nadie decía que escribía ciencia ficción. Borges decía que le gustaba, Borges, bueno, obviamente a contramano de todos, él decía que leía policiales, todo lo que no debería ser, él lo decía. Eh, y después, por supuesto, ya en la época de Westergel, eh, cuando la ciencia ficción empieza como a verse o estar un poco mejor vista, empiezan un montón de escritores a salir a escribir ciencia ficción, ¿no? Como hasta nuestros tiempos. Bueno, particularmente Itelpe, nuestro Esmial, tiene dos escritores eh, consagrados, si queremos. Uno es Leo Batik, que escribe fantasy principalmente, pero escribió ciencia ficción, juvenil, escribió, y Martín Castañet, Meneldil y Midrau, para nosotros, que tenemos Nick. Y Martín también escribió Los cuerpos del verano, es ciencia ficción recontra dura, digamos. Bueno, para los que no entienden el término, la ciencia ficción dura es la ciencia ficción más Difícil de clásica, entender, tal vez. la que todos piensan que es ciencia ficción, y la ciencia ficción blanda es una, el nombre del mundo es bosque, Lovecraft. la ciencia ficción que tiene ciencia, tiene ficción, pero ahí no sé, no es ciencia ficción,
pero capaz no a primera vista, ¿no? Pero bueno, ahora está recontra bien, ¿cómo decirlo? Asumido. Sí, que es ciencia ficción. Sí, está asumido y no es lo clásico, ¿no? Y cada vez, digamos, mientras mejor en el tiempo se estaba vista la ciencia ficción, más gente decía que escribía ciencia ficción y la ciencia ficción blanda abarcaba más cosas. Al principio era la primera, bueno, Los Desposeídos, La mano izquierda de oscuridad, todo el ciclo Ecumen, que es de Úrsula Le Guin, era apenas entrar a la ciencia ficción, ahora es recontra ciencia ficción. Apenas llega a ser ciencia ficción blanda, pero entrando en la dura, digamos. Antes era apenas ciencia ficción. Sí, tipo Howard también, con Conan, que también es difícil discernir si es ciencia ficción o fantasía, pero Bueno, está en sí, otro por eso ahí, planeta y claro, ahí en el año que escribía Howard pasaba eso, ¿no? Todavía estaba, pero sí, eh, eso sería em, un- una buena, una buena mezcla de fantasy y ciencia ficción. Que también, volviendo a ese tema de por qué le ponen géneros, bueno, es eso, vos decís, hablamos mil veces, ¿no? Pero Howard y Lovecraft escribían lo mismo, realmente, no vamos a decir se copiaron, pero son el mismo estilo. ¿Y qué pasó? Howard se vende como Conan, vikingo ahí, pegándole espadazos, partiendo al medio personas, siempre el cuento empieza con Conan saliendo de una pila de cadáveres, siendo el único sobreviviente de una batalla de 1 millón de personas. Arnold Y Schwarzenegger. claro, y encima después. Y Lovecraft, bueno, el alien, todo raro, Sí, el dios maligno de ¿no? los sueños. Sí, y lo innominado y todo eso. Cuando uno agarra los dos libros, para el que le guste leer, agarre los dos autores, creo que no tienen copyright, ya ninguno de los dos, así que son de gratis para bajar legalmente, y van a encontrar un montón de coincidencias, porque escribían en los mismos años, De hecho, con las mismas influencias del mismo círculo, digamos. breve acotación, Lovecraft nunca tuvo copyright. De hecho, por eso tantos autores escribieron sobre su metaverso y todo forma parte de los mitos de Cthulhu, porque Claro, encima mucha gente escribió sobre él y muchos de los dioses que por ahí vos creés que son escritos por Lovecraft, Lovecraft ni siquiera llegó a verlos, tipo Nyarlathotep, que es uno de los dioses más conocidos, es de Clark Ashton Smith, creo, si no me falla la memoria, pero también, tipo, lo escribió ya cuando Lovecraft se había muerto, inclusive, y forma parte de los mitos de Cthulhu, porque el chabón nunca tuvo un copyright sobre su obra. sí, bueno, en esa época también pasaba eso, que no sé, creo Poe también vendía, bueno, un poco antes, ¿no? Sí, Poe Pero vendía le los pagaban por derechos, una tirada Ujú. y perdías los derechos. Bueno, era pues, Pasa otro. que Lovecraft lo que quiso hacer fue que su universo pudiera ser de todo el mundo, que no hubiera un canon establecido, según dice el mito de él, ¿no? Que Sí, no hubiera sí, sí. un canon establecido y que el canon se estableciera a medida que la gente aportaba a su... Y estamos haciendo un buen ejemplo de lo que son nuestras reuniones. Estamos haciendo un buen irnos ejemplo. por las ramas como corresponde. Muy bien. Sí, así. Porque lo que realmente queremos es demostrarle al mundo lo que son nuestras reuniones. Y si alguien se piensa que sabemos mucho de literatura, es mentira, porque siempre terminamos hablando de las mismas cosas.
Siempre Y siempre aprendemos algo nuevo, también es buenísimo. sí, agregamos algunas cosas, pero siempre más o menos está en eso. Bueno, yo terminé, ¿no? Ya más o menos estábamos. Sí, sí. Son las 7:10. Sundal está por si quiere hablar algo. Es el súper experto en ciencia ficción. Van a pensar todos que soy yo. ¿Se durmió? Bueno, Mahuo, ¿terminamos? ¿Te parece? Seguimos. Yo creo que se habló bastante. Dimos un par un par de anécdotas y un par de títulos para leer cosas Las geniales recomendaciones fueron hechas. de ciencia. La ciencia ficción, yo solamente nombré un poco de fantasy, Leo Batik y Martín Castañet, que son socios de Itelpe, ¿no? Pero obviamente en la época de ahora o sea, por eso en realidad de lo que queríamos hablar más era desde el comienzo hasta Gorosdiller, que sería Oesterheld y Gorosdiller, ya eran como que ya habían afianzado la ciencia ficción argentina. Pero si uno se va para atrás, hay un montón, hay un montón. La trama celeste, ya dijimos, el tuyo que habías dicho de Bioy era, Yo, Leopoldo Lugones, dije. de Lugones. Ah, que no Las nombramos, fuerzas extrañas de Lugones es un libro entero. sí, Está bueno. y el cuento que yo dije es una bestialidad. Es como el comienzo del fatal, lo fatal ciencia ficción. Sí. El origen del diluvio. Ah, bueno, acá está, mirá, lo busqué en las obras completas de Borges, y acá en el cuento argentino de ciencia ficción empieza el origen del diluvio de Leopoldo Lugones y después está Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius. Después la trama celeste, mirá qué fácil que era. Leyendo índice está lo que estábamos diciendo. La trama celeste, el árbol de la buena muerte de Westergel es una bestialidad. Ahí, bueno, después ya hay Gorosdiller, Gandolfo, Marcial Souto, Gardini, este libro que se debe conseguir en la casa de usados a 50 pesos, para mí vale 10 o 20 veces más. Con eso estamos, ¿no? Más o menos lo que queríamos hacer, hablar un poco de eso. Sí, para mí, si querés leer tipo Leopoldo Lugones, Las Fuerzas Extrañas está Isur, está El Origen del Diluvio, La Lluvia de Fuego. Todos los cuentos tal vez más ciencia ficción de Lugones están en Las Fuerzas. No confundir con Las Fuerzas Extraordinarias de Edgar Allan Poe, también un muy buen libro, pero tienen nombres muy parecidos. Sí, y bueno, antes era así. Ah, yo me olvidé, tendría que haber, que está bueno, porque esto creo que no tiene índice. Sí, cuentos fatales. Pero no, esto no tiene índice. Ah, debe estar. A ver. Quería. Bueno, lo van a tener que googlear. El cuento de Wells que Borges lee. Ese quería para. Aquí está, el huevo de cristal. El huevo de cristal es. Encuentran como un ámbar. Y no spoileo mucho, pero adentro de ese ámbar hay tipo un mundo. Igual Borges ya dijo que se copió de eso para hacer el Aleph. Y no de la Esfinge de Edgar Allan Poe. Y eso, como no había esa historia que estaba buena, está en el libro otro platense, estamos bien con los platenses, Carlos Abraham, Borges y la ciencia ficción, espero que se consiga el libro. Ahí está esa anécdota, está muy buena, de cómo Wells influencia a Borges. Listo, amigo, seguimos después, la próxima, vemos cuándo organizamos otra reunión. Ah, que no me cambié de tema. Ah, a ver, hacemos como me hago el youtuber y leo mensajes.
¿Están ahí? ¿Están públicos? ¿Quedan en el video? No quedan en el video. Bueno, No muchachos, quedan. si quieren cortamos acá Dale. y después seguimos sin la grabación por lo menos. Dale. Hacemos una reunión, después grabamos otra o vemos. Dale, bueno, ¿Cómo eso sale esto? lo arreglamos ahora en 5 minutos. Saluda, Emi, vos no dijiste nada. Vos Sí. negra sos vos. No dije Hablaron nada, de no Jack dije nada. Vance. Aprovechemos para que hables de Jack Vance un poco. Demasiado tiempo ya. Bueno, listo. Aparte, Jack Vance no es un autor argentino, así que No, pero no encajaría nosotros- tanto en la charla. Sí, está bien lo que Tampoco es mencionó Fran. argentino. Pero De hecho, el tema quiero de hoy, ¿qué era? ¿No era irse por las ramas o era...? era ciencia ficción. Pensaba que era charla de irse por las ramas, empezando por la ciencia ficción. Como Bueno, los despido yo entonces. Total, Dale, ya hablé bueno, de dale, todo. despida Toda la charla. nomás. La próxima, ella es la Alice, la tesorera, que está ahí, que está ahí corroborando que todo salga bien. Gracias, Faedil. Gracias por... Sí, Faedil. Y yo no dije, yo soy hoja plateada, no sé si lo dije. Para los que nunca me vieron con una cámara y me conocen solamente de Avatar. Bueno, gracias, seguimos la próxima. Les mando un beso a todos. Nos vemos. Bye. Chau.